Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon. Muy bienvenidos a este especial de la entrevista de Nicole Rodríguez. Vamos a estar analizando, vamos a estar conversando acerca del conflicto que comenzó el día sábado 7 de octubre con este ataque que realizó el grupo islamista fundamentalista Hamas en territorio israelí, solo comparable con los atentados del 11 de septiembre, con los atentados de Al-Qaeda. Quizás se pueden comparar quizás con otros momentos históricos en los cuales grupos terroristas o fundamentalistas han logrado penetrar el territorio de un país. Para aquello, para hacer un poco la bajada de todo este bombardeo de noticias, vamos a saludar a Guillermo Holzman, quien ya está en pantalla, analista político, especialista en inteligencia, académico de la Universidad de Valparaíso y director de Analítica Consultores. Yo sé, Guillermo, te conozco hace mucho tiempo, que estos son tus temas. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por estar nuevamente en la entrevista de Nicole Rodríguez. No, un agrado, Nicola, la verdad, acompañarte y además felicitarte porque has logrado no solamente generar una capacidad, un nicho, sino además generar opinión, lo cual, créeme, digamos, tú lo sabes mejor que yo, digamos, es muy importante. Muy importante y también muy importante decantar la información y entender en qué contexto nos estamos moviendo con este nuevo foco de conflicto que estalló en el Medio Oriente. Ya ningún país es una isla. Yo lo repito mucho en los programas que hago a veces con Fernando Villegas y en mi propio programa acá, Guillermo. Nos acostumbramos durante muchas décadas a que Chile quedaba aislado, como si esa cordillera de los Andes nos protegiera. El mundo no se mueve así hoy. Lo que estalla en el Medio Oriente, lo que estalla en Ucrania, nos afecta directamente y de una manera muy rápida. Por eso es importante comprender los conflictos y no pensar que es un conflicto aislado y no pensar que por ser un conflicto lejano geográficamente a Chile, no nos importa tanto o no nos impacta tanto. Siempre importa, siempre impacta. Nosotros estamos en el mismo mundo, ¿no? Sí, así es, ¿no? Estamos en el mismo mundo. Y la verdad es que estando en el mismo mundo es necesario tener una visión, yo diría, más amplia y una cierta metodología para poder entender lo que está sucediendo, porque si no, queda atrapado en tus emociones, queda atrapado en tu opinión personal, y no estás entendiendo que la relación entre los estados es de intereses nacionales, de intereses políticos, y que muchas veces no tiene nada que ver ni con la emoción, ni con el sentido de humanidad que uno pueda tener, sino que simplemente, digamos, se trata del poder a nivel mundial. Sí, ya te voy a preguntar directamente, pero es interesante que comenzaste con el tema de las emociones, los prejuicios y también de esas ideas que van quedando por tantas cosas que uno lee a veces en redes sociales y también en los medios, pero siempre el conflicto en el Medio Oriente, puntualmente, hay muchos conflictos en el Medio Oriente de partida y muchos intereses, pero si nos posicionamos específicamente en el tema de Israel-Palestina, generalmente la historia, el relato tiene que ver con un Estado mucho más fuerte y una población palestina. Para quienes adhieren a esa causa, generalmente una población víctima de un Estado. Pero sin embargo, acá estamos hablando de un conflicto de poderes políticos, donde en Cisjordania también hay autoridades que tienen sus propios intereses, pero nunca sale esos temas y nunca se analiza desde ahí, desde las negociaciones políticas y los intereses, sino más bien un Estado contra una población. Exactamente, y la verdad es que ahí cuando uno entra a analizar, digamos, todos nosotros, Israel, digamos, y la nación palestina no escapa a eso, está presa de una historia corta, que para algunos empieza en el año 67, para otros empieza en el año 47, para otros empieza con el Imperio Otomano, digamos, y quizás podríamos seguir hacia atrás y nos daríamos cuenta que los procesos políticos que involucran a las sociedades han pasado por una cantidad de conflictos y una cantidad de adaptaciones y una cantidad de imposiciones que gran parte de los países hoy día del mundo, si es que no todos, son parte de todo ese proceso. La propia independencia de los países de América Latina es parte de, digamos, no de la voluntad de quienes vivían ahí, sino de la imposición que se cruzaba entre la colonización española
digamos, y los aires de libertad e igualdad que venían de Francia e Inglaterra, por ejemplo. Claro. Entonces, yo diría que pretender muchas veces darle una visión civilizacional a la historia corta es un error que nos lleva obviamente a que esa historia corta sea mirada siempre con un prisma ideológico, más que con un prisma de mayor análisis o de mayor comprensión de lo que está realmente sucediendo. Vamos a entrar de inmediato al tema del conflicto que estalló el 7 de octubre con esta eh, arremetida, con esta acción terrorista del grupo Hamas en el territorio israelí. ¿Qué pasó, Guillermo? Y antes que me lo respondas, permíteme saludar a quienes me hacen posible estar acá. Y voy a comenzar con Oxinova, un producto maravilloso, un producto desarrollado en Estados Unidos, en laboratorio. Esto tiene tecnología. Algunos dicen es mágico y otros dicen no, esto se desarrolló. Bueno, ambas cosas, porque cuando la tecnología descubre algo, bueno, a veces es un momento mágico. Y Oxinova lo que hace es que a través de esos polvos que se diluyen en agua, y por acá lo tengo, lo voy a mostrar en estos sobrecitos que te llegan a la casa, tú diluyes estos polvitos en agua, muy simple, muy fácil y muy seguro, y lo viertes sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. ¿Qué es lo que hace Oxinova? No esconde ese mal olor, sino que elimina las bacterias, las mata. Por lo tanto, el olor se elimina, el mal olor se elimina de raíz. Usted puede comprar Oxinova en www.oxinova.cl. Y también les recuerdo que si quiere solucionar o quiere mejorar el servicio de alimentación de sus funcionarios y de sus empleados, tiene que ponerse en contacto con Master Cook Casino, estos servicios gastronómicos que ofrece Master Cook a las empresas para tener satisfechos y por ende contentos a sus empleados. Claro, por la guatita comienza la felicidad para algunos, desgraciadamente. Que cuesta tanto, ¿no? Bueno, no importa el tamaño de su empresa, póngase en contacto con Master Cook, cuénteles qué problema tiene, cuánta cantidad de empleados tiene, qué infraestructura tiene y Master Cook le hará un plan y podrá solucionar eso de la alimentación. Ventas@mastercook.cl, www.mastercook.cl. ¿Qué pasó, Guillermo, el 7 de octubre? Tantas preguntas. ¿Qué pasó? Que un grupo terrorista se pudo armar, pudo tener logística, pudo tener inteligencia y Israel, supuestamente con una inteligencia militar más desarrollada en el Medio Oriente, no lo vio venir. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que primero hay una acción que fue totalmente sorpresiva, imprevista para Israel y yo diría para gran parte del mundo también, porque ahí no solamente caen como los servicios de inteligencia, seguridad y defensa de Israel, sino que también del Reino Unido, que mantiene muy monitoreada la zona, Francia, Alemania también por otra parte, y particularmente Estados Unidos. Yo creo que, por lo tanto, hay ahí un problema, y sin contar los servicios de inteligencia de los países del Medio Oriente que siempre han estado preocupados por lo que sucede alrededor de Israel. Yo creo que esa es la primera constatación. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que una operación de esa manera y tan coordinada, porque, a ver, cuando tú lanzas parapentes y a su vez lanzas cohetes, no es que está lanzando cohetes y dice, ya, ok, ahora sí. No, hay una coordinación con reloj y con cronómetro, o sea, hay toda una planificación previa y esa planificación previa no se logra de un día para otro. No es que se hayan levantado ese día. ¿A qué hacemos hoy día? Bueno, vamos a atacar a Israel. Yo creo que está bueno el tiempo, así que vamos a hacerlo. ¿Cuánta planificación, tú sabes de estos temas, Entonces, cuánta planificación necesita una acción prácticamente militar? Ya no estamos hablando de milicia, una acción como la que realizó Hamas el día sábado. ¿Cuánta planificación y cuántos recursos necesita? si tú me apuras así con la experiencia que yo tengo en términos de estudio, de análisis, yo te diría que fácil 2 años. Así en términos mínimos, pero pensando que está todo el salto alineado 6 meses. Pero no, imposible menos que eso. O sea, imposible para poder tener acceso a todo eso, engañar a la inteligencia israelí, distraerla a todos los servicios de inteligencia, y evitar que se supiera todo lo que tenían, ingresar
los cohetes, ingresar la base donde se van a lanzar esos cohetes, ingresarle el armamento, digamos, saber cuáles son las vulnerabilidades de Israel, en fin. Hay demasiadas cosas que están involucradas en esta situación, es decir, porque fue un ataque aéreo, con drones, con parapentes, no hubo aviones, pero claramente se ocupó el espacio aéreo, terrestre, sin lugar a dudas, o sea, ingresaron, lograron cortar la valla, pero también ya habían digamos, miembros de Hamas dentro de Israel, que eso implicaba que tuvieron acceso a armamento, tenían su misión, tenían claro lo que tenían que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuáles eran los objetivos. Es decir, todo eso requiere una planificación que yo, como te digo, te me atrevería a decir que serían por lo menos 2 años, quizá un poco menos, pero no menos que eso. Pero hay cosas que son difíciles de entender. Hace 4 meses más o menos hubo un ataque desde la Franja de Gaza con alrededor de 500 cohetes y que fueron interceptados por este sistema de protección que tiene Israel contra cohetes, porque Israel todo el tiempo está recibiendo cohetes. De hecho, la ciudadanía se siente muy protegido por este escudo. Y fue una arremetida importante de Hamas. Fue alrededor de 4 meses. Pero acá ya estamos hablando de 2.200 en un día. ¿Cuánto tiempo se demora en construir un cohete? ¿Cuánta plata necesitan, Guillermo? Y estoy hablando solo de un área utilizada para la acción que realizaron el sábado, porque después está el factor humano, está la entrada a Israel por otro medio. Estoy hablando específicamente de los cohetes. 2.200 en un día parece ser una cifra fantasiosa. ¿Cómo es que pudieron contar con 2.200 cohetes para lanzarlos un día y siguen teniendo más por lo demás? No, y además cohetes con una mejor tecnología de los que lanzaron en el último ataque. Los Exacto. cohetes hoy día, o sea, los cohetes anteriores que tenía Hamas tenían un costo de entre $1.000 y $3.000 aproximadamente. Los misiles con los cuales Israel destruye estos cohetes a raíz de su escudo de hierro, como se le denomina, digamos, cuestan $20.000. Entonces, como acá hay un salto cuantitativo y cualitativo respecto a las capacidades letales que está demostrando Hamas ahora y además una capacidad de mantener la lucha. Ya no es el ataque o el periodo, sino aquí estamos hablando de misiones concretas, es decir, mostrar el terror, ¿ya? Con todo lo que, por ejemplo, el ejemplo que yo creo que más claro es lo que sucede ahí en el Festival de Música, ya que matan a mansalva a cuántas personas estaban ahí, generar un terror. Segundo, digamos, tener rehenes, capturar rehenes, y digamos, indiscriminadamente matar a los que quisieran, pero tener rehenes, ¿ya? De todas formas. Digamos, tercero, digamos, destruir infraestructura específica que a ellos les interesaba, digamos, de observación, digamos, comunicaciones, etcétera, que fueron lo que hicieron. Entonces, digamos, acá hay una planificación con objetivo, esta planificación no solamente para decir, acá volvimos de nuevo, no, acá estamos hablando de un despliegue que tiene otros objetivos, otros intereses, y que por lo pronto uno ya los puede, ya, digamos, identificar en lo inmediato. Vamos a ir a eso porque de una manera muy simplista, el día sábado se empieza a asociar al tiro esto con la causa palestina, con el pueblo palestino y poniendo un contexto que se dio prácticamente en Chile y en muy pocos otros países. En general, el mundo occidental no hubo matices y entendieron el contexto en el cual se estaba moviendo Hamas. Solo un dato pequeño. ¿Crees tú que la arremetida de hace 4 meses atrás con los cohetes lanzados a Israel fue para despistar? Lanzaron cohetes clásicos con la misma tecnología, despistaron con eso y pensaron, bueno, Israel pensó, siguen tirando los mismos cohetes, bueno, tiraron 500 en un día, pero siguen tirando los mismos cohetes. ¿Fue un despiste o fue para probar algo? Yo creo que, digamos, normalmente en operaciones militares de esta naturaleza es para probar cuál es la reacción del enemigo. Es decir, tal cual la delincuencia hace pruebas para saber cuánto se demora en llegar un carro a un delito, digamos, y ahí eso está estudiado universalmente. O sea, si una policía no llega antes de 5 minutos a un delito, la cantidad de delitos tiende a aumentar considerablemente porque se siente que hay capacidad de hacer el delito y huir en forma impune. Y en términos militares pasa exactamente lo mismo. Es decir,
digamos, es de esperar y probablemente en ese minuto no se logró visualizar. Había observadores viendo dónde se reunían, cómo se reunían, cuánto tiempo tomaban en reunirse para establecer la respuesta, qué tipo de respuesta tenían, cuál era la tecnología que estaban usando para esa respuesta, y de qué manera ellos podían encontrar la vulnerabilidad, que en el caso del escudo de hierro, tiene que ver con la cantidad de cohetes que hoy día lanzaron para encontrar un punto de saturación. O sea, cuando ya Exacto, no se finalmente puede. el escudo no puede responder ya. Y eso fue lo que pasó, por lo demás. O sea, hay un límite y claramente lo traspasaron. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Esto de, como te decía, de una manera muy simplista el día sábado, inmediatamente, con el voluntarismo de algunas causas, tratar de asimilarlo a la causa palestina. Jamás está muy lejos de la causa palestina, jamás es un grupo terrorista islámico fundamentalista, lo han dicho en video, lo han dicho ahora y lo dijeron antes. Para ellos establecer un Estado islámico fundamentalista es su objetivo, y además sus objetivos es hacer desaparecer Israel. Si se pudieran tomar el resto del mundo se lo toman, pero vamos a hablar específicamente de Israel. Su objetivo es hacerlo desaparecer, pero ¿cuáles son los objetivos de esta arremetida, Guillermo, que comenzó el día sábado? Acá hay algo más grande, creo yo. Sí, sí, más grande. Los objetivos que uno hoy día entiende como evidentes, digamos, son los siguientes. Primero, digamos, internacionalizar, digamos, la causa que tiene Hamás. Y la causa que tiene Hamás, primero, Hamás es un actor no estatal. Es decir, Hamás no es parte de la autoridad palestina. A la autoridad palestina, y si bien es cierto, tienen intereses que podrían parecer complementarios, Pilar. son intereses completamente distintos. Es decir, la autoridad palestina es la que ha impulsado la idea de los dos estados, es la que está como miembro observador en Naciones Unidas, que está en todo un trabajo de negociación para poder dar forma a esta teoría, a esta teoría y a este resultado de negociación de los dos estados. Jamás no quiere eso. ¿Ya? Por lo tanto, jamás, para los efectos de análisis, es un actor no estatal. La respuesta de Israel, en consecuencia, es contra un grupo no estatal, no es contra los palestinos. O sea, como yo creo que eso es muy importante dejarlo claro, es contra Hamas. Dentro de Gaza está Hamas y está la Yihad Islámica, que es otro grupo menor que apoya entusiastamente a Hamas. Entonces, con eso dicho, los objetivos, ¿cuáles son? Primero, internacionalizar. ¿A través de qué? De la planificación que hicieron. Es decir, tenemos muertos estadounidenses, tailandeses, digamos, españoles, argentinos, o sea, alemanes. Digamos. Hay además rehenes de diversas nacionalidades. ¿Qué pasa con eso? Que hoy día países que se sentían lejanos a este conflicto, o a esta situación, o al Medio Oriente, o a la pugna que hay entre Hamas y Israel, hoy día están involucrados porque tienen que preocuparse de cómo va la negociación para el rescate de los rehenes, tienen que preocuparse de todo eso. Yo creo que eso primero. El segundo es debilitar a Israel, digamos, en términos de su capacidad operativa y demostrar de que Israel es francamente acá digamos, el depredador de la gente de Hamas. ¿Ya? ¿En términos de qué? En términos de que esos mismos rehenes que tiene, ¿ya? Es altamente probable que no solamente lo use para negociar, ¿ya? Con Israel, que es lo que nos cuenta la historia, sino que a su vez también los puede usar como escudos humanos. Es decir, llegar al punto en que Netanyahu, hoy día, como jefe de gobierno, digamos, ordena, digamos, destruir todas las bases o centros de operaciones de Hamas, que como bien sabemos, y esto también hay evidencia de ello, todos esos centros de operaciones militares están en lugares civiles, en edificios de departamentos, en hospitales, en centros ciudadanos, los colocan ahí. En consecuencia, a todo evento mueren civiles, pero si además mueren israelitas, ¿ah? Exacto. ¿Ya? Guillermo, en esa línea, el tema de los rehenes es tremendo. Ya te pregunto de aquello, pero efectivamente cuando uno ve los relatos, yo creo que hay que diferenciar, y acá me gustaría que hables de las doctrinas y de la manera que tienen de actuar uno y otro. Eh, Aunque es difícil comparar un Estado con un ejército formal que rinde cuenta a un grupo terrorista, pero efectivamente, cuando uno ve los videos y cuando uno conoce la historia de Hamas, utilizan a la sociedad como escudo o las utilizan como argumento para poder esconder sus arsenales, esconderse ellos mismos en edificios civiles,
en hospitales, y luego cuando se les bombardea o mueren civiles producto de esos bombardeos, dicen que el ejército israelí ataca a civiles. Pero creo que hay una diferencia entre que, y que creo que quedó demostrado con la manera en que actuó Hamas el día 7 de octubre. Es muy distinto tener como objetivo principal a civiles, como lo hizo Hamas, que entró a capturar civiles, degollar civiles y matar civiles, a que como un efecto colateral de una acción militar para impedir la acción de Hamas mueran civiles, producto de que Hamas utiliza zonas urbanas, poblaciones, ambulancias o hospitales para esconderse o esconder su armamento de guerra. Entonces, ambos objetivos son distintos. Pero me da la impresión que la comunidad internacional, no quiero hablar de la comunidad, ciertas informaciones que salen no hacen esa distinción. ¿Crees que es propicio hacer esa distinción? ¿Hay una doctrina específica, además, del ejército de Israel con respecto a las vidas humanas? Esto parte por lo que conversábamos recién. Parte importante de muchos medios de comunicación, digamos, parten de la base de que esto es de Palestina y Israel. Cuando tú partes de esa base, digamos, llegas a, digamos, a conclusiones erróneas, como el hecho de que Israel, que es todopoderoso, y que lo que hace es, digamos, usar todo su poder y abusando de su poder para matar a civiles, niños y ancianos, que sí, mujeres, digamos, y que eso lo hace a propósito, porque lo que quiere es exterminar. Y ahí viene lo que jamás también ha hecho bien, desde el punto de vista de esta operación. Tener un despliegue comunicacional adecuado, digamos, que sé yo, que muchas veces está por sobre lo propio que hace Israel. Ahora hemos visto muchas cuentas, digamos, en X, ¿no es cierto?, lo que antes era Twitter, que sé yo, en Threads, digamos, pero, sin embargo, ellos están usando, digamos, son mucho más rápidos en redes sociales para poder lograr esa conexión emotiva, esa conexión, yo diría, de percepciones, ¿ya? Que en definitiva la gente se olvida de que un Estado soberano que está reconocido por el sistema internacional, que el derecho internacional efectivamente lo respalda para poder responder y defender su soberanía, ¿ya? Que efectivamente tiene que tener cuidado de no sobrepasar estos límites. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando efectivamente esos límites, digamos, por mucho cuidado que tengas, va a tener un costo, que lamentablemente esto se llama un costo colateral, un daño colateral en esos ataques donde van a morir igualmente civiles, ¿ya? No en la cuantía que se plantea, pero van a haber esos daños colaterales. Y eso está dentro de la lógica del sistema internacional. Pero sucede que jamás, al ser un actor no estatal, eso no se le aplica. O sea, ellos A son ellos no le los exigen que, nada. exactamente, ellos son los que están defendiendo algo, y que no tiene otra posibilidad más que hacerlo por la violencia. Y aquí no estamos una violencia que haya nacido espontáneamente. Estamos de una planificación que, como hablamos, son de 2 años. Es decir, ha habido toda una preparación previa para lograr todo este efecto. Y eso coloca en jaque a los estados en general, Sí. porque este actor no estatal, digamos, es capaz de poner, digamos, contra la pared a un Estado, un Estado reconocido por todos y que está dispuesto a someterse al sistema internacional. Ya, ahora, la situación de Israel es más compleja, no solamente por lo que ha pasado del año 47 hasta ahora y cómo ha sido todo ese proceso, que, digamos, requiere mayor negociación, mayor diálogo, y se había logrado avanzar mucho después de Yasser Arafat, ¿no es cierto?, en los 90, al llegar justamente a lo que hoy día se tiene es la relación con la Autoridad Nacional Palestina, que es el representante legítimo de la nación palestina. Digamos, Hamas no es el representante legítimo de la nación palestina. Y ahí tenemos un problema porque lo que estamos viendo ahora, hay una pugna de poder entre Cisjordania y Gaza. Y esa pugna... Mataron a un ministro hace algún tiempo atrás que fue a visitar Gaza, era un ministro de la Asociación Nacional Palestina, es decir, la población palestina, me imagino que le tiene terror, no me imagino, lo sé en realidad, le tiene terror a Hamas, y que Hamas siga creciendo, porque Hamas se tomó la franja de Gaza, que fue un territorio entregado a los acuerdos de Oslo, y finalmente se lo terminó tomando Hamas, no la Asociación Exactamente. Nacional Palestina. Exactamente. Entonces, digamos, y estas cosas no se explican, porque yo digo, me ha tocado hacer varias entrevistas y todo el mundo quería ir a la historia. Le dije, pero está bien, si la historia es importante, yo no niego eso. Pero acá tenemos una planificación de una operación que busca objetivos concretos y hay que preocuparse de esos objetivos, no saber si la historia está bien o está mal, si eso se sienta a negociar en una parte.
Israel, la nación palestina, bueno, como te decía, gran parte de los países fueron, como existimos en virtud de acuerdos políticos entre aquellos que eran colonizadores, entre aquellos que querían el territorio, entre aquellos que hacían mención a la historia, a una serie de cosas. Es decir, esto no ha sucedido, como lo que es el mundo hoy día como lo conocemos, no es un producto de una suerte de pueblos que, oye, hagamos un país, ¿te parece? Digamos, ha sido bastante más distinto. La Edad Media Occidental, que es la que más conocemos, está llena de guerra, de imperios que cayeron, otros que surgieron, otros que desaparecieron. Digamos, la misma Medio Oriente, entre los otomanos, los persas, en fin, hay una cantidad de cosas que en realidad lo que hoy día está pasando vale la pena ocuparse de lo que hoy día sucede y las implicancias que tiene. Vamos Porque con la implicancia. efectivamente, habiendo una negociación, se hace esta operación. Mire, es súper interesante la implicancia y el contexto en el cual empezó el 7 de octubre eh, con esta acción de Hamas. Tú sabes que tuve que entrevistar por otro tema al embajador de Israel hace un mes atrás y hablaba de Ya. que estos son los mejores tiempos de paz en el Medio Oriente. No solamente Israel se ha firmado varios acuerdos de paz con varios países árabes, acuérdense los acuerdos de Abraham, los anteriores, no los voy a nombrar todos, pero Jordania, Egipto, ahora está Emiratos Árabes Unidos, y la estrella de estos acuerdos de paz era con Arabia Saudita. Y el discurso de Netanyahu en la ONU, si bien alertó sobre Irán, estuvo enfocado principalmente a que se estaba construyendo un nuevo Medio Oriente, porque eran buenos tiempos, es decir, se había avanzado mucho. Desde el punto de vista local, al interior de Israel, también para que la gente se haga una idea de la dinámica, incluso palestinos que viven en la Franja de Gaza, que es una zona en conflicto permanente con este grupo terrorista, habían aumentado 19.000 los permisos diarios para que palestinos fueran a trabajar a Israel, así como tienen permisos diarios mensuales palestinos que vienen en Cisjordania para ir a trabajar a Israel. Pero eran buenos tiempos, si tú le preguntabas Mm. a personas que incluso ya se habían olvidado de esos malos momentos. Y todo esto se estaba tejiendo mientras ocurre esto el 7 de octubre. ¿Cuál es la mirada, Guillermo, que hay que tener en el sentido de el objetivo de Hamas junto a otros países del Medio Oriente de volver a desestabilizar y hacer un retroceso en este avance de la paz en el Medio Oriente? A ver, digamos, ahí nos vamos a un nivel macro, o sea, porque yo cuando analizo lo que hago a nivel micro, que sería Hamas, Israel, ¿no es cierto?, que están con su problemática, qué sé yo, como que tiene todo un proceso, luego el nivel meso intermedio, que corresponde a Medio Oriente en general, y luego el nivel macro, donde están las potencias, por decirlo en términos muy generales. Ya. Ahora bien, todos los acuerdos que Israel había propiciado y que aseguraban un flujo de inversiones, también tenían que ver con cuál iba a ser el futuro de los países. Y ahí aparecen Emiratos Árabes Unidos, ahí aparece Qatar, ahí aparece el mismo Irán, y aparecen otros países, incluyendo Israel, que están pensando en el 2050, que están pensando en qué va a pasar de aquí al 2050 y qué implicancias tienen estos acuerdos de aquí al 2050. Pero sucede que no son los únicos que están pensando en eso. También hasta China pensando en eso. Recordemos que China fue el gran intermediador en realidad para la recomposición de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Estamos hablando de un régimen chiita con un sunita. Claro, es posible sentarlos a la mesa juntos, Claro, no pero se sentaron y tuvieron, digamos, incluso viajaron entraron, entre ellos claro. Claro, y China fue el artífice, fue el que logró hacer todo eso. Entonces, la primera cosa que tú llegas a pensar, bueno, esta India también, que también tiene preocupaciones en la zona, llega a pensar que los acuerdos con los cuales estaba llegando Israel era instalar a Estados Unidos en Medio Oriente nuevamente. Claro. ¿Ya? Entonces, y eso nos lleva a la pugna entre China y Estados Unidos. A su vez tenemos a Rusia, digamos, con una base, ¿no es cierto?, en Siria, más allá de todas las relaciones que tiene con varios países de Medio Oriente, donde Rusia apoya en forma entusiasta la idea de que los países deben cautelar su identidad y su cultura, y no someterse a un régimen, digamos, Exacto. hegemónico que sería el de Estados Unidos. Entonces, digamos, probablemente las potencias no propiciaron esto, porque yo creo que aquí hay otro actor, digamos que no menor, que es el que
ha hecho gala digamos, en Ucrania y en varias partes del mundo, que es el crimen organizado. Es decir, o sea, porque en el fondo, jamás, ¿de dónde saca la plata? Claro, uno puede decir que es Qatar, uno podría decir que Irán, puede colocar muchas hipótesis sobre la mesa, pero finalmente son armamentos, son sistemas que vienen o de crimen organizado y del terrorismo. Afganistán, que Sí, hay pero que hay mostrar el países, mapa para disculpa, ver la Guillermo, lógica. sí, disculpa, Guillermo, pero hay países que se sabe que financian terrorismo. Irán está dentro prácticamente de sus declaraciones de, no dice que financian terrorismo, sí, pero financia la yihad islámica y tienen un modo imperante porque Irán es imperialista, también quiere ampliar su Eso, territorio y llevar claro. su fundamentalismo al resto del mundo. Es decir, tampoco es tan secreto que Irán financia a estos grupos. Claro, pero tampoco es tan secreto que también hay multinacionales que financian estos grupos, y También. también está el debate en el propio Estados Unidos, que le ha pasado plata a Irán o le ha permitido a Irán vender más petróleo, o tener más participación en el mercado mundial, y le ha pasado, o sea, como a Estados Unidos le ha pasado más, no sé, como 36.000 millones de dólares finalmente para que lo pueda usar, digamos, Irán. La ayuda que se le da a Gaza, por parte de la Unión Europea hoy día se está auditando para ver qué cosa pasó con esa plata. Pero en el fondo, o sea, Arabia Saudita, por decir algo, quizás que poco se nombra, pero Arabia Saudita tiene inversiones en Chile. Ahora va a llegar una bomba de benzina asociada a propiedad de Arabia Saudita. Así es. Emiratos Árabes Unidos controla unos puertos acá en Chile. China tiene la electricidad, la agroindustria acá en Chile. Irán tiene inversión acá en Chile, pocas, pero las tiene más en Bolivia, las tiene más en Argentina. ¿Ya? En Entonces tenemos Venezuela. acá Venezuela, por ejemplo. Entonces, tenemos acá, nosotros que nos gustan las inversiones porque somos libre mercado, etcétera, tenemos a gran parte del Medio Oriente. ¿Y qué cosa está pensando Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar? Está pensando cómo vamos a vivir y mantener el nivel de vida que tenemos cuando no tengamos petróleo. ¿Ya? Digamos, y eso es lo que, y se han involucrado completamente en un proceso de globalización. Entonces, tienen variados intereses, ¿ya? Qué sé yo, que están sobre la mesa. Y Israel, con todos estos acuerdos, iba no solamente a conseguir más inversión. Israel es el país más desarrollado tecnológicamente, industrialmente dentro de Medio Oriente, con capacidad propia, ¿ya? Y eso claramente significaba un liderazgo de Israel que iba a estar por sobre los otros países, si queremos hacerla quizás mucho más fino el análisis. Exacto. Pero es evidente, de que llega un minuto en lo cual esto no puede ser, ¿ya? Y jamás puede terminar siendo un instrumento de todos estos intereses donde nadie es responsable directo, pero todos cooperaron a que sucediese, ¿ya? Digamos, de alguna u otra forma. La, y el responsable directo se pierde en toda esta trama de intereses políticos, geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos existentes a nivel global. Tú piensas, por ejemplo, que hoy día, con lo que hace Hamas, los talibanes de Afganistán, están pidiendo que se le deje un corredor entre Irán e Irak para llegar a cooperar con los de Hamas. Exacto. ¿Ya? Pero a su vez también Afganistán, que tiene frontera con Pakistán, con India, con China y con Cachemira, ahí hay 3 centros de entrenamiento de ISIS. ISIS, que fue digamos, el grupo terrorista más temido hace unos años atrás, se está recomponiendo. Hay más de 140 grupos terroristas en África, y donde tenemos la tasa más alta de golpe de Estado. O sea, digamos, a ver, cuando te nombro todo esto, digamos, lo que te quiero llevar es que los intereses que están en pugna o que están sobre la mesa alrededor de Israel, que sé yo, son muchísimos. A su vez, Israel está en un problema interno hace rato. O sea, decíamos, Netanyahu llega al poder, ¿ya? Pero llega al poder que se iba haciendo alianza con lo más extremo de aquel. Ya, o sea, ahora hay un gobierno, o sea, hoy día, digamos, los problemas políticos de Israel están en pausa. Pero sin lugar a dudas yo te diría que después se le va a pasar la factura a Netanyahu, porque Va a finalmente pasar, fueron los porque servicios además él es un emblema en seguridad, es parte de su liderazgo, su Exacto, relación con el mundo militar israelí, fue militar, su hermano murió, etcétera, toda la historia. Es parte de donde también ha emergido su liderazgo en cuanto a seguridad para Israel, ¿no? exactamente. Entonces, claro, digamos, aprovechar un momento donde había fiesta, donde había, digamos, huelga, donde había una suerte, si no de crisis, al menos de contento, digamos, en las fuerzas de defensa militar de Israel.
¿ya? En donde estaba toda la pugna por el rol de la Corte Suprema y su capacidad eventual de intervenir las decisiones ejecutivas del gobierno israelí, ¿ya? Y protestas en la calle. Entonces, la toma de decisiones estaba débil en la práctica, ¿ya? O sea, no todo el mundo le hacía caso como antes de Netanyahu, ¿ya? Que si os decir, Claro. que, Guillermo, bueno, con todos los... Perdona, te interrumpí. Ibas a continuar con respecto a lo de Netanyahu. sí, o sea, digamos, en Netanyahu, digamos, de un minuto, o sea, tú le puedes llegar hasta pensar de que finalmente el ataque le convenía a Netanyahu. O sea, hay hoy día evidencia de que efectivamente, digamos, el Mossad, digamos, eventualmente no tuvo información de lo que iba a pasar. Pero también puede suceder, y de hecho Egipto le habría pasado la información semanas antes de lo que iba a pasar. Recordemos que Eso se Egipto, digamos, filtró, pero no se, eso se filtró, pero no se ha confirmado. Es decir, no, y no se va a confirmar no tampoco. se va a confirmar algunos rumores, pero es interesante el rol de Egipto acá, porque Egipto colinda con la Franja de Gaza. De hecho, Así es. Egipto no quiso de vuelta Gaza, lo estoy simplificando, cuando Israel, por los acuerdos de paz, comenzó a devolver parte de los territorios ganados en la guerra. Entonces, Gaza no lo quiso ni siquiera recibir Egipto, del problema que significa Gaza, porque finalmente termina siendo una base para grupos terroristas, o bueno, si lo extiendo un poco más, yo sé que múltiples intereses, ya lo hablamos, pero algunos hablan incluso de base militar iraní, pero el punto es que Gaza es un problema y Egipto no lo quiso. Egipto ya tiene cerrada toda su parte de la frontera que está con la Franja de Gaza, y Egipto se ha mantenido callado. El rol de Egipto con la Franja de Gaza a mí me parece muy peculiar porque nunca se le exige mucho, se queda en silencio y bueno, y tiraron este rumor acerca de que habrían alertado al Mossad. Pero a Egipto no se le exige mucho con respecto a la frontera. Le estaban pidiendo a Israel que no cerrara completamente las fronteras para que entrara cierta ayuda, etcétera, pero a Egipto no le piden nada. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué mantienen tranquilo Egipto? Porque Egipto, bueno, ha sido aparte de los conflictos que ha tenido Israel anterior, en décadas pasadas. ¿Ah? Pero Egipto se cuida mucho de no aparecer. Él no quiere, perdón, él no quiere, Egipto no quiere que los palestinos ingresen, digamos, que la gente de Hamas ingrese a Egipto. No, no quiere recibirlo, definitivamente. En consecuencia, díganme lo que quieran, pero yo no quiero estar metido en este lío. O sea, para decirlo en términos que sean muy Finalmente campestres, igual muy está. coloquiales. Si está ahí, está. No, no. Sí, sin lugar a dudas, digamos, está, ¿ah? Pero ellos no quieren involucrarse mayormente. ¿Ah? No obstante, de que da la sensación de que no quieren que Israel y Hamas se transformen en un polvorín que los afecte. Por lo tanto, ellos son bastante funcionales a que las cosas funcionen, pero que no los afecte. Es decir, están, digamos, en una posición, yo diría, bastante cómoda, pero que le va a costar sostener si esta espiral sigue avanzando. Al que no es el caso de Jordania, digamos, que está directamente pro Estados Unidos. Permitió que aviones militares aterrizaran en Jordania y dijo que iba a prestar ayuda, pero a diferencia de otros conflictos, Guillermo, ¿te parece que la reacción casi unánime de los países europeos junto a Estados Unidos, pero también de algunos países árabes, sorprendentemente, fue de apoyar a Israel? No se había dado en otras oportunidades. Ahí yo veo un matiz y veo una diferencia, incluso a pesar de todos esos intereses que recién hablamos. ¿Por qué se dio eso ahora? Ahora, yo creo porque primero fue sorpresivo para todo lo que sucedió y porque no hay confianza en Hamas. Cuando Hamas está planteando una posición que está completamente fuera, pero completamente fuera de todo el derecho internacional y el sistema internacional. Es decir, cuando Hamas tiene como meta destruir a Israel, eliminar a Israel de la faz de la tierra, ¿ah? Y claramente está en una situación donde efectivamente no es posible en la práctica que sea un actor confiable. Salvo que tú estés preocupado de la historia corta y las cercanías ideológicas. ¿Ah? Pero es evidente de que los países que están mirando un poco más el futuro se dan cuenta de que esto puede hipotecar todo lo que se ha logrado en los últimos 50 años, ¿ah? Y hipotecar el futuro de muchos países. Entonces, acá hay un tema de aquellos países que tienen visión de futuro de aquellos que no lo tienen.
y es evidente que en este caso a Irán le interesa posicionarse como potencia regional, y no quiere tener competidores. ¿Ya? Digamos, y eso ahí empieza a chocar con Turquía, que también quiere lo mismo. Un Turquía que aparece por ahora un poco lejana, pero Turquía tiene el tema de los kurdos, qué sé yo. Entonces, o sea, yo diría que un país razonablemente, digamos, planificado a futuro, no quiere ni tiene ningún interés en que esto escale porque va a afectar todos sus intereses. Todo, o sea, esto desarma todo el tablero mundial. Es decir, todo. Digamos, Ucrania pasa a ser, yo diría, digamos, una pelea de barrio, qué sé yo, dentro de la implicancia que tiene esto otro. Es muy antojadizo o rebuscado, ¿no? Antojadizo decir que lo que ocurrió ahora en el Medio Oriente es una prolongación del el conflicto en Ucrania, en el sentido de que acá hay dos potencias, entendiendo que jamás está apoyado principalmente por Irán, etcétera, que acá está la disputa de estas dos potencias contra Occidente. Es decir, no es un nuevo No, conflicto, sino que es el correlato de la guerra de Ucrania con Rusia. no, ahí yo me la juego por mi análisis en realidad, digamos, como yo digo, porque tal quienes nos escuchan nos ven de acuerdo con lo que voy a decir, pero No, yo pero tengo es la interesante hipótesis. por eso. Claro, no, yo tengo la hipótesis, y esto, porque monitoreé inmediatamente, digamos, yo diría a la hora o 2 horas que se supo, digamos, el ingreso de Hamas a Israel, monitoreé a los rusos, a los chinos, qué cosas decían. Y fue impresionante para mí ver que el embajador ruso, que tiene a cargo la zona de Medio Oriente y África, estaba, digamos, desencajado. Ah, Desencajado, que no entendía por qué había sucedido. ¿Ya? Y la vocera china, que es la primera que habla, después habla como el ministro de Relaciones Exteriores, también. ¿Ya? Es cierto, ellos no van a ir, vamos, a apoyar a Israel probablemente, pero rápidamente dijeron, esto no puede ser, o sea, esto significa un descalabro, o sea, esto hay que contenerlo de inmediato. ¿Ya? Después ya viene la posición oficial más decantada, con más intereses, que se reflejan en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde finalmente no se llega a acuerdo con la no resolución. llega a acuerdo de ¿Ya? nada, sí. Claro. Entonces, en la práctica, la primera hipótesis que yo tengo es que Israel eh, le ocultó información a sus socios rusos, que sé yo, porque es evidente que Irán le entrega como capacidades militares a Rusia, le ocultó sus intenciones a China también, Perdón, ¿ya? Irán le ocultó las intenciones, ¿no? Irán le ocultó a Y Rusia, que Irán, hicieron un acuerdo de cooperación militar, bueno, y Rusia y China también. o sea, Irán tiene una capacidad para poder hacer análisis, una serie de cosas, sabe que si está apoyando a Hamas, esto tiene repercusiones, porque, claro, uno podría, o sea, yo creo que la primera hipótesis es que Irán finalmente actuó por las suyas y después solamente informó como 1 hora antes, A sus va a socios. pasar esto, Mm. claro, a sus socios. Y, o sea, por lo tanto, los socios fueron utilizados. Si hay armamento ruso de Ucrania o cosas así, pues, y claro, y ellos, claro, finalmente empiezan a mirar y a ver qué es lo que está sucediendo para poder bajar. Y ahí hay que darle una interpretación distinta a los hackeos, a todos los ataques ciber que han habido, en fin, eso requiere otro tipo de análisis. Pero la primera hipótesis es esa. La segunda hipótesis, que tiene que ver con el hecho de que con lo de Hamas está articulado en términos de poder, digamos, debilitar más a Estados Unidos. O sea, colocarlo en una situación de varios frentes de guerra real, donde no solamente debe concurrir con el sistema de armas, como digamos, aviones, buques, qué sé yo, sino que también con mucho dinero. ¿Ah? Y eso lo debilita respecto a la ayuda que está dando Ucrania. Mientras más débil sea Estados Unidos, más débil la coalición y más posibilidades es que finalmente Ucrania tenga que entender que debe rendirse, digamos, en la lógica Rusia y China, e incluso India. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis tiene que ver con que eh, acá lo que hay es la necesidad de romper completamente todo este proceso de globalización a como dé lugar, y eso debe hacerse desde un actor no estatal que sea capaz de convocar a todos los actores no estatales a nivel mundial. ¿Ya? Aquí es el tema de Hamas, los talibanes, el terrorismo de ISIS, digamos, todo el terrorismo islámico que se presta muy bien para esos objetivos. ¿Ya? Y donde efectivamente lo que se quiere es que no haya voluntad de Estado, sino que los Estados finalmente se debilitan de tal forma de que no tengan ninguna posibilidad de defender nada, sino que someterse a esta suerte de nuevo orden social mundial, donde como los territorios ya van a ser
de quienes lo reclamen, en virtud de interpretaciones históricas, y finalmente se colapse. Pero con eso colapsa la globalización, colapsa todo, digamos, y hay una suerte de revolución mundial, que necesariamente quedaría en manos de una sola persona, que es el globalismo en realidad en términos concretos. Guillermo, ¿quién está? Si me voy a ir con tu tercera hipótesis, porque bueno, el mundo es cambiante y es flexible, etcétera, es dinámico principalmente. ¿Quién está detrás de esa tercera hipótesis? ¿Quiénes son los poderes detrás? Yo creo que son varios, pero lo que uno puede nombrar al menos, yo creo que hay varias multinacionales que tienen una particularidad, que poseen investigación y desarrollo. ¿Ya? O sea, es decir, los segundos son multinacionales que tengan la capacidad de entender que el futuro está en el espacio exterior, está en el dominio completo del mar, no solamente en términos de rutas marítimas, sino que en términos de fondos marinos y en términos de pesca como asociado a alimentación. Están las multinacionales asociadas a todo lo que son vacunas o farmacéutica en general. ¿Ya? Creo que ahí hay un grupo, bueno, y todo lo que es la industria militar, dicho sea de paso. ¿Ya? Una industria militar, a todo esto es importante tener presente que en esta etapa que estamos, quien impulsa el desarrollo industrial ya no es prevalentemente el Estado, son las multinacionales. Así es. Ya, o sea, el Estado quedó desfasado respecto, porque antes era el Estado el que hacía esto, era Estados Unidos el que mandaba cohetes a la Luna, qué sé yo, ahora son las empresas privadas las que lo hacen y le venden el servicio a los Estados, por ejemplo. ¿Ya? Sí, las Entonces, capacidades de los estados han estado retrocediendo y han estado aumentando estas multinacionales, incluso el poder económico de algunos grupos económicos, de algunas personas o individuos son más poderosos que los propios estados. así es. Así, bueno, Eso es lo que eso, puede ellos, sustentar esta tercera hipótesis. entonces, digamos, esto por verlo, digamos, lo que conocemos formalmente, pero al lado de eso, tenemos el incremento impresionante de lo que es la economía informal. Desde, digamos, y esto asociado al crimen organizado específicamente. O sea, digamos, el aumento del consumo de drogas a nivel mundial, el fentanilo en el caso de Estados Unidos, la droga, digamos, eh, las drogas que se venden acá en América Latina, el aumento ha sido considerable, es impresionante. Entonces, tenemos en la práctica una situación en la cual hay actores que no eran visibles ni estaban posicionados alrededor nuestro y que hoy día son capaces de mover muchas cosas. Y están o sea, están debilitando las democracias de partida. Algo que comenzó como una suerte de soft power moderno a raíz de las redes sociales y todo eso, que empieza con Rusia sobre Estados Unidos. Hoy día la democracia estadounidense aparece más debilitada. La toma de decisiones en los países democráticos aparece más compleja. Entonces, yo creo que acá tenemos una bolsa de gatos, donde conocemos algunos de sus componentes, pero que es capaz de movilizar y hacer todo. O sea, lo que yo decía cuando pasó esto el día sábado, el 7 de octubre, decía, bueno, ¿quién está detrás? ¿Quién está financiando? Digamos, pero aparte de eso, porque a lo mejor podemos pasar un platillo y mucha gente colocó plata y nunca supo para qué. ¿Ya? ¿Ya? O puede que alguien haya colocado plata sabiendo que era para qué. Pero al lado de eso, digamos, bueno, ¿para qué fines? O sea, jamás está diciendo de que esto va a durar. Si va a durar es porque tienes una capacidad para mantener, digamos, que si yo, la presión, la presión militar o terrorista sobre Israel. Además, digamos, tú empiezas a mirar los grupos que hay en Siria, los que hay en Irán. Mientras Irán dice oficialmente que no, el Parlamento dice, oh, qué bueno que pasó. Que si yo, o el segundo ayatollah que tiene a Irán también dice lo mismo. Oficialmente celebraron y pedían la destrucción de Israel. Eso lo publican porque para ellos no es un problema, para ellos es un valor, digamos. Así Si tú sumas, como publican a veces han publicado a secuestrados mientras les cortan la cabeza en vez de avergonzarse, para ellos es un valor para la causa. Son exacto, lógicas distintas. exactamente. Bueno, y de ahí viene la importancia de que Estados Unidos haya enviado el portaaviones digamos, a la zona. No, más allá de que sea el portaaviones más grande del mundo y más moderno, digamos, es un efecto disuasivo de la voluntad de Estados Unidos de actuar. Probablemente Biden no estaba completamente de acuerdo, pero sin lugar a dudas, digamos, ese despliegue significa que si otros países quieren
aprovechar todo esto, digamos, finalmente Estados Unidos sí va a actuar. Ya lo hizo antiguamente con Obama, ¿no es cierto?, como que se sobre Siria, cuando disparó el famoso cohete Patriot, antes Sí. le avisó, por supuesto, a Rusia, en fin, ya, pero eran otros tiempos, pero ya demostró que podía disparar. Pero también eso es una advertencia para China, ya, porque hay otra flota allá. Entonces, donde está la voluntad del uso de la fuerza para que lo que tenemos hoy día no se desparrame, no se salga de control. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es importante. Las próximas 72 horas yo creo que van a ser fundamentales, es decir, respecto a qué cosa va a pasar, cómo va a pasar, cuál va a ser el rol de los actores. Mira, si tú sumas, mira, Hamas actualmente son alrededor de 30.000 milicianos. ¿Ya? La yihad islámica que está al lado son 3.000. ¿Ya? Pero sucede que empieza a sumar Hezbollah son 60.000. Qué sé yo, y están entrenados y tienen coheterías de último nivel, de última tecnología. Ya tienen capacidades propias. Y Hezbollah entra por el norte, además, por lo Por tanto, el norte, estarían cercando a Israel, claro, estarían rodeándolo. claro. Entonces, Irán tiene como al menos 3 grupos distintos que no actúan en nombre de Irán, pero son de Irán. Lo propio, digamos, aparece en Arabia Saudita, digamos, lo propio aparece en Emiratos Árabes Unidos, que no es una taza de leche eso. Además tiene los talibanes más arriba, un poco más hacia el lado, digamos, pero o sea, al final, si jamás su objetivo fuese convocar a todos estos grupos no estatales, terroristas o no terroristas, a sumarse a su lucha, estaríamos sobre 100.000 hombres. Fácil, 150.000 aproximadamente. ¿Ya? Es decir, llegando por todas partes. ¿Ya? Digamos, y con armamento. Entonces, bueno, estoy haciendo una síntesis del análisis que se ha realizado ya en las principales, digamos, en las principales naciones. Entonces, y eso no lo paras con nada, porque al final una cosa lleva a la otra. Entre el fanatismo religioso y el sentido que se le da a la muerte y la necesidad de la venganza como elemento esencial para poder, digamos, liberar tu alma o llevarla a Dios, O llevarla al al paraíso, digamos. paraíso, exactamente. Entonces, eh, bueno, eso es lo que hoy día se está tratando. Ahora, Netanyahu tendrá la capacidad de poder actuar razonablemente en esta situación con todos los intereses que estamos hablando, que vamos a estar superados. Porque supongamos una cosa, supongamos que efectivamente la inteligencia israelí no fue sorprendida, sino que efectivamente el decisor no quiso escuchar a su inteligencia. ¿Ya? No O lo sea, porque sabemos. no lo sabemos, no lo sabemos porque es tan poco creíble de que de repente no pasará nada, de incluso las Pero, vallas hayan sido destruidas, etcétera. perdona, Guillermo, pero cuando empiezan esas teorías, es lo mismo que el tema del 11 de septiembre, que me parece que es bastante comparable con los Sí, atentados a las Torres Gemelas y a Estados Unidos. Después que ha pasado ya varios años, se sabe de algunas alertas que se emitieron, algunas dudas, algunos códigos que se le transmitieron a Bush, pero nunca de la manera, y uno podría decir, bueno, lo pillaron volando bajo o no hizo caso a las alertas, pero si uno ve las alertas que se emitieron en Estados Unidos con respecto a algunos datitos que iban surgiendo, no eran tan claras tampoco, hasta lo que nosotros conocemos. Hay cosas que nosotros nunca vamos a conocer, ni tú ni yo, y eso va a quedar en la interna, en la inteligencia norteamericana. Por lo tanto, efectivamente puede que Netanyahu haya tenido algunas alertas, pero son situaciones distintas, porque Israel es un país que necesita de su inteligencia y de su fuerza militar para existir. Es distinto cuando te atacan, por ejemplo, a Estados Unidos al interior de su propio territorio, que fue por primera vez que lo van a atacar allá mismo, en el sentido de que Estados Unidos en su frontera no tiene que sobrevivir, tiene problemas como todos los países, pero no tiene que sobrevivir. Israel constantemente tiene que estar alerta porque está rodeado de grupos y de países que preferirían que no existieran. Es muy raro que hayan existido incluso pequeñas alertas y que no se hayan alertado. sí. Mira, A mí me parece cuando, extraño. Yo creo que son sí, no, errores, pero no sé. sí, no, pero cuando eso sucede hay un tema metodológico de cómo la inteligencia trabaja. Ok, O sea, es decir, digamos, y eso lo vamos a saber, ¿ya?, una vez que sepamos el resultado de la investigación que se va a hacer en Israel, porque eso claramente va a requerir una investigación y saber qué realmente sucedió y cómo sucedió. A lo mejor no vamos a demorar 2 o 3 años en saber la versión oficial de todo eso, pero yo te diría que de partida es un rol metodológico, es decir,
cómo tú analizas y sobre qué base analizas y sobre qué base tú cooperas con los servicios de inteligencia y sobre qué base tú recoges información propia, y cómo la interpretas. Entonces yo creo que ahí hay todo un entramado que no es de fácil debate, pero que va a colocar en entredicho digamos, la capacidad de inteligencia, porque como tú bien dices, probablemente hubo una serie de datos, pero no se integraron nunca. O si estaban, fueron desechados por alguna razón. ¿Ya? Y eso es metodología de análisis de inteligencia. Yo entiendo que hay muchos objetivos y intereses acá, y así ha sido siempre el Medio Oriente. Pero finalmente les resultó. Hamas entró y la operación, me imagino que para Hamas fue una operación exitosa porque pudieron tomar rehenes, matar civiles, y para ellos eso es exitoso. Ya voy a ir al tema de los rehenes. Pero ¿te parece que Israel, considerando que para Hamas fue una operación exitosa, Israel es el primer objetivo, y que si logran contener la respuesta de Israel, van a seguir ampliando ataques a otros objetivos? ¿Crees tú que ya hay otros objetivos en la mira de Hamas y de otros grupos terroristas que actúan junto a Hamas? Lo que tú dices es lo que se tomó inmediatamente en consideración, y yo diría parte importante de los países a nivel global. Están hoy día en alerta máxima, o, digamos, o alerta casi máxima, pero muy atentos a la posibilidad de que haya atentados terroristas en sus respectivos países, pensando, insisto, que de otra parte que es un actor no estatal. Si ha logrado hacer eso y tiene muchas redes para poder sostenerse, quiere decir que el riesgo y la amenaza en varios países es una amenaza real. Por lo tanto, hay una suerte de seguimiento de todo lo que son no sé, los actores sospechosos, la identificación que se ha hecho en varios países, porque la guerra contra el terrorismo ha seguido vigente y los países se lo han tomado bastante en serio. Entonces, digamos, ya pasamos la etapa de los lobos solitarios y ha habido un periodo de calma, de tensa calma, ¿ya? En los últimos años, pero eso no ha dejado de que se esté buscando y definiendo específicamente dónde están los potenciales grupos terroristas. Y eso hoy día, sí, digamos, el mundo está en alerta a raíz de todo eso porque se teme que efectivamente esto pueda tener algún tipo de relación con una serie de ataques ya orquestados, planificados en otros países. ¿Qué se hace con el tema de los rehenes, Guillermo? Son más de 150. Mientras grabamos, hay advertencias de Hamas que van a comenzar a publicar videos de muertes a los rehenes, muertes en vivo. No lo sé si eso va a ocurrir, estoy grabando en este minuto, pero el punto es cómo el ejército y cómo Israel va a poder equilibrar el hecho de tener que contener a Hamas, seguramente destruir a Hamas, intentar destruir a Hamas, y a la vez poder llevar a salvo a los rehenes si es que los encuentran. ¿Cómo se hace esa ecuación? A ver, digamos, primero Israel tiene que actuar como Estado, y como Estado con sus fuerzas armadas estructuradas, organizadas, tiene que tomar la iniciativa. Digamos, jamás no puede seguir atacando cuando quiera Israel. Mientras eso siga sucediendo, la iniciativa sigue en Hamas, para poder establecer un piso de negociación que permita recuperar a los rehenes en las condiciones en que yo debo tener la iniciativa. Mientras eso no suceda, digamos, y los rehenes no, tienen un destino, yo diría, dos posibilidades: mantenerse apresados, o ser asesinados conforme sea la voluntad de quien lo tiene preso. Lamento decirlo brutalmente, pero digamos, básicamente eso, ya sea colocándolo como escudo humano, ya sea aprovechándolo como parte de una campaña comunicacional. Israel digamos, insiste en atacar lugares civiles, así que mata un rehén y logramos lo que hacía ISIS unos años atrás, que degollaba gente frente a una cámara y después tiraba eso a las redes sociales. Entonces, entonces yo diría que acá tenemos, digamos, un problema cierto. Y jamás, si tiene rehenes, sabe que debe cuidarlo porque esa es una moneda de cambio. Ya, digamos, por lo menos aunque sea uno, la última vez que jamás negoció con Israel, por un soldado logró más de 1000 liberados de Israel. Entonces, entonces ya hay un precedente. ¿Ya? Y ese precedente claramente le juega en contra de Israel, o sea, vale decir, porque finalmente significa todos los que apresaste de Hamas tienen que dejarlo libre, por ejemplo. Entonces acá tenemos, yo creo, un problema que pasa por el hecho de que si Israel puede o no tomar la iniciativa, o sea, recuperar la iniciativa de combate. ¿Ya? En este minuto esa iniciativa, a raíz de la sorpresa con la cual se hizo, está en manos de Hamas y no de Israel.
¿Cuánto afecta en cuanto a la señal que se da, Guillermo, el hecho de que Estados Unidos, en teoría, iban a liberar alrededor de, no sé si eran 6.000 millones de dólares, pero una cifra bastante alta, iban a liberar esa cantidad de recursos a Irán, intercambiando prisioneros, y le iban a entregar ese dinero a Irán para poder obtener a cambio los rehenes que tenía Irán en su poder? En cuanto a señal, en cuanto a manera de dialogar, en cuanto a manera de sentarse a la mesa con un Estado prácticamente terrorista. Entiendo que son 6.000 millones de dólares, pero que Sí. Estados Unidos dice que no los alcanzó a liberar. Yo no sé si eso es real. Yo no sé qué Yo información entiendo que liberó manejan. otros recursos, Pero en pero cuanto a no sé si señal, eso ¿es es una real. mala señal o es lo que se hace en la diplomacia A ver, con los países? a ver, es que Estados Unidos ha tenido un vuelco en su diplomacia entre lo que fue Obama, Trump y hoy día Biden. ¿Ya? Y si bien es cierto, Biden no ha cambiado lo que escribió Trump y ha mantenido algunas cosas, en los hechos ha ido una modificación y hoy día hay yo diría, a ver, un conflicto no resuelto, una pugna entre lo que es la asesoría de seguridad nacional del presidente, lo que es Secretaría de Estado, que es la Cancillería, y lo que es la Secretaría de Defensa, y debajo de eso el Pentágono. Entonces, y eso le ha jugado en contra y le ha llevado a hacer concesiones que probablemente no debería haber hecho. Pero es ahí el sentir demócrata versus republicano. ¿Ya? Un partido demócrata que también está dividido, ¿ya? Y un partido republicano que, como también sabemos, también está dividido. Entonces, esas concesiones con un Irán que de repente pasó a ser bien considerado en el sistema internacional, mientras le daba toda la ayuda a Rusia, donde hay intereses de Estados Unidos en Ucrania, ¿ah? Aparece extraño dentro de la idea de poder recuperar el control sobre Medio Oriente y sus recursos, porque realmente de eso estamos hablando en Medio Oriente. Claro. ¿Ya? Entonces yo diría que la política de Biden digamos, no han sido las adecuadas para poder mantener la relevancia del actual de Estados Unidos. O sea, de hecho, desde que Estados Unidos deja Afganistán y deja a los talibanes creyéndole de que ellos iban a cumplir todo lo que habían prometido, ¿ya? Y después desenteniéndose de eso, finalmente tenemos un Afganistán que ha vuelto al talibanismo puro. ¿Ya? ¿Ya? Y eso, la verdad es que, digamos, deja un poco en la idea de que se está pecando demasiada inocencia, ¿ah? O no se está entendiendo cómo está funcionando el mundo. El tema está en que hoy día tenemos unas situaciones como esta, donde los estados están quedando no solamente debilitados, sino que a merced de actores no estatales. ¿Ah? Y eso es complicado porque ahí no hay sistema internacional que funcione. La ONU, la verdad que pasa a ser un buzón, ¿ya? Digamos, y lo que está ahí imponiéndose es lo que hagan los países con sus propias capacidades. Entonces yo creo que hay todo un tema que nos va a dejar conversando muy largamente en el No futuro. sé, dos temitas muy importantes antes de finalizar la entrevista, Guillermo. Podríamos seguir conversando Sí, por horas porque el panorama y el mapa es muy complejo. Antes, permíteme recordar acerca de este estacionamiento al lado del aeropuerto, muy seguro, económico y fácil. MC Parking. Si usted va a viajar y no sabe cómo irse al aeropuerto, váyase en su auto, reserve su estacionamiento a través de la aplicación o a través de la web www.mcparking.cl y reserve el lugar donde se va a estacionar. MC Parking es completamente seguro, el acceso muy fácil desde la autopista Costanera Norte o Vespucio Norte, y un bus de la empresa de MC Parking lo deja en la puerta del aeropuerto y al regreso de su viaje lo deja en su auto. Mientras antes reserve su espacio más económico, le va a salir www.mcparking.cl. Y si de patrimonio se trata, tiene ahí una plata juntada, tiene ahí un poco de platita con el esfuerzo que hizo, o tiene un patrimonio importante, pero no lo quiere perder. Es muy difícil ganar y juntar y es tan fácil perderlo. Por eso
No todos sabemos cómo manejar los instrumentos financieros. Hay muchos y hay muchos muy buenos, pero hay que saber utilizarlos según su perfil, según su capacidad de riesgo, según varias preguntas que le van a hacer en Patrimor, que son los asesores financieros. Patrimor es un servicio de asesoría de inversión que le va a ayudar a sacarle provecho a su patrimonio. Ellos tienen certificación y son regulados por la Comisión del Mercado Financiero, más de 9 años en el mercado, 6.000 clientes y no manejan su dinero. Ellos tienen planes para asesorarlo a usted desde 24.990 pesos al mes, pero no manejan su dinero, por lo tanto no tienen conflicto de interés en estar recomendando acciones o un fondo mutuo porque ellos sacan una comisión por otro lado. Eso no funciona acá. Patrimor, contáctelos, pónganse en manos de ellos y maneje de una manera adecuada esa plata y ese patrimonio que usted tiene. Guillermo, dos preguntitas antes de terminar. En el horizonte cercano, ¿Israel va a tomar Gaza? ¿Eso debiera ser la acción militar? Tratar de eliminar completamente, me parece imposible, a Hamas y controlar la franja de Gaza, volver a controlarla, ¿o tú crees que la acción militar va con otros objetivos o debiera ser otros No, objetivos? yo creo que deberían ser otros objetivos. Si Gaza fuera un Estado, fuera un país reconocido, lo que corresponde es tomar Gaza. Pero como no se trata de un país reconocido, sino de un grupo que está en un territorio que está ocupado y lo tiene tomado, la idea de ocupar Gaza, yo diría que va a ser contraproducente, porque tan pronto lo haga, se va a levantar Arabia Saudita, cosa que ya ha anunciado. O sea, es decir, Gaza se transforma en una provocación, digamos, para potencias importantes de Medio Oriente, que no les gusta necesariamente jamás, digamos, pero que en virtud religiosa, por criterios religiosos, básicamente no permitirían que eso suceda o colocarían mayor tensión en todo ese escenario. En consecuencia, digamos, acá se requiere, primero, yo creo que una definición de la Autoridad Nacional Palestina, en términos de aislar ideológicamente jamás. Ya, y estamos hablando de cosas mayores, o sea, es decir, que no es fácil. Nunca lo han hecho. Quienes conocemos el tema del Medio Oriente sabemos que son enemigos, pero al parecer acá funciona el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero al final de cuentas, por ello que eliminen a Hamas les facilitaría la vida, pero no lo hacen públicamente. Bueno, yo creo que para ellos, yo creo que es prudente colocar la presión. Tienen que decir algo. Es decir, lo que dijo la Autoridad Nacional Palestina fue pedir ayuda a las Naciones Unidas. Sí. Ya, nada más que eso. Entonces, yo diría que acá se requiere que haya una capacidad de Autoridad Nacional Palestina de decir, ¿sabe? Yo no estoy de acuerdo con eso. Quizás, digamos, no diga que lo odian ni cosa parecida, pero que en términos del lenguaje político, de política internacional, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo jamás. Y eso abre la negociación directa con la Autoridad Palestina, y permite bajar la expectativa de triunfo de Hamas. ¿Ya? Digamos que eso es importante porque quedaría como un grupo asistémico, terrorista, ya que ya más reconocido por muchos países, ¿ya? Y un Estado de Israel con capacidad de poder neutralizar todo eso, incluso lo puede pedir con ayuda de otros países, o sea, neutralizar las capacidades de Hamas en términos de que no tenga acceso al arma, no tenga acceso al financiamiento, etcétera. Entonces, y eso va a demorar, yo diría, un poco, porque también eso pasa por la voluntad de Israel y particularmente de Netanyahu. Sí. O sea, sí. No veo posible en este minuto, mientras grabamos, Guillermo, el tema de la declaración de la Asociación Nacional Palestina, porque además hoy está todo muy concentrado en la acción militar. Están recién retomando el control de la frontera sur, por lo tanto creo que esa línea más diplomática quizá va a demorar un tiempo, si es que ocurre, que yo creo bastante improbable de todas maneras. Claro, yo creo que ahí va a ser fundamental la influencia y la presión que ejerzan India, China y Estados Unidos. Y Rusia, quizás en un papel bastante secundario, pero muy importante. Es decir, es el tema que hoy día tenemos no solamente se arregla con el hecho de que Israel tenga una capacidad de tomar iniciativa, sino de que a nivel regional, a nivel intermedio, haya capacidad de, ¿sabe? Esto hay que arreglarlo. Digamos, y arriba, ¿no es cierto?, con las potencias, demos las condiciones para que se arregle. Entonces, en este minuto significa, de alguna forma, decir, ¿sabe qué? O sea,
para, para los países que ven esto una oportunidad para China, para Rusia, significa quitarle agua al BRICS, donde también está Arabia Saudita, dicho sea de paso, como que va a ingresar ahora el 1 de enero. ¿Ya? Significa, a su vez, Estados Unidos también bajar un poco sus expectativas. Significa que dentro de todo esto hay una salida negociada para el tema de Ucrania. Entonces, créeme que probablemente este es uno de los temas más complejos que está viviendo el sistema internacional o que ha vivido el sistema internacional. ¿Ya? Pues entonces, y la preocupación de todos los estados tiene que ver con lo que ha sido capaz de hacer un actor no estatal. Vamos a decir, esa es la preocupación. ¿Hay que preocuparse del avance de Irán en Latinoamérica? ¿Crees que con esta arremetida de Hamás va a ser una alerta para Estados Unidos en la línea de que antiguamente Irán funcionaba solamente en el Medio Oriente, pero lleva ya mucho tiempo estableciendo lazos con países latinoamericanos? Comenzó con Caracas. Hay harta información que sale de manera permanente con respecto a los lazos de Maduro con el régimen de Irán. Incluso tienen vuelo directo entre Caracas y Teherán, algo que uno dice, bueno, ¿cuánto turismo puede haber, no? Hace poco Bolivia firmó un acuerdo de cooperación con Irán. Debe ser motivo de alerta, de preocupación, en el sentido de que son expansionistas y son fundamentalistas. Ya hubo un atentado, en ese caso más relacionado con Hezbollah, en Argentina, de la AMIA. Por lo tanto, es una preocupación para la región el hecho de que Sí. Irán esté instalado con lazos con algunos países acá. Sí, sin duda que sí. O sea, sí, y eso no. Y eso es preocupante porque además estamos hablando de países que aparecen en América Latina con un plan de inversiones, que contratan occidentales, como occidentales desde el punto de vista no nativos de su etnia o de su cultura, que no son necesariamente como islámicos ni cosas parecidas, ni árabes, para que le manejen los negocios acá. Es decir, llegan, diría yo, como, ocultos bajo otras figuras, ¿no? Pero no tienen un protagonismo. Es decir, las mezquitas han aumentado, no solamente en Bolivia, también en Chile han aumentado las mezquitas. En Argentina, ¿para qué hablar? En Perú, ni qué decir. ¿Ya? En Ecuador, lo mismo. Entonces, hay una presencia cada vez más importante del mundo musulmán, con sus distintas vertientes, que están presentes acá donde llevan intereses económicos, intereses financieros, intereses de acceso a recursos naturales, o intereses en los servicios, por ejemplo, control de los puertos. Que si cualquier cosa que tú te imaginas futuro pasa por los puertos y las rutas marítimas. Entonces, se están desplegando y eso deja en evidencia yo diría la desidia de los gobiernos en América Latina, que estamos pensando cada 4 años y no estamos pensando con horizontes mayores. Entonces vamos a terminar siendo, yo diría, si antes nos quejábamos que éramos dependientes de Europa o de Estados Unidos o después de China, se nos va a agregar otra dependencia más de Medio Oriente, que va a aplastar nuestras propias sociedades. Exacto, con una mirada muy a veces infantil en las respuestas de los gobiernos, como el caso de Gabriel Boric, que me da la impresión de que trató de responder de una manera muy, muy rápida y fácil, yéndose por lo que siempre ha sido, como el respeto a los derechos humanos, pero la causa del pueblo palestino, sin entender en el mapa en el cual nos estamos moviendo. Guillermo Holzman, te saqué mucho tiempo, pero podríamos seguir infinito. Hay tantas capas en esta nueva guerra que comenzó el sábado, tantas capas que analizar. Si amerita, me parece que podemos volver a hacer otro especial Sí. en algunos días más o la próxima semana. Si es que esto escala, nunca se sabe. Tú planteaste escenario, hipótesis, y las cosas pueden tomar un rumbo o bien otro rumbo. Guillermo Holzman, analista político, especialista en inteligencia, director de Analítica Consultores, académico de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. No, gracias a ti, Nicole, que estés muy bien, un gran abrazo. Nos saludamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.